Te lo contábamos en el bloque anterior, 23 personas fallecidas por ingesta de la cocaína adulterada en Buenos Aires, en diferentes barrios de Buenos Aires, lo que ha generado un debate sobre la situación del narcotráfico en la Argentina, sobre la falta de control en esta realidad cada vez más desbordante y el análisis y el debate sobre si es necesario plantear una discusión parlamentaria por la legalización en el consumo de estupefacientes. Vamos a ver algunos detalles, Mari, algunos datos que permiten referenciar lo que sucede con la situación de las drogas en la Argentina y en el mundo. Bueno, 275 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo durante el último año y más de 36 millones afrontan trastornos por su consumo, según lo indica un informe mundial sobre las drogas publicado en 2021. Entre 2010 y 2019, la cifra de personas que consumen en el mundo, este es un dato de la ONU, se incrementó un 22%. En Latinoamérica, los conflictos relacionados a la comercialización de drogas explican gran parte de los más de 2.500.000 asesinatos violentos en las últimas 2 décadas. Entre 2011 y 2018, según la Procuraduría de Narcocriminalidad, este es un dato muy importante, casi un 48% de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal, es decir, en todo el país, estamos hablando de 89.131 de un total de 187.000, se atribuyó la tenencia simple y para consumo. Este dato fue aportado por el CELS, es decir, la persecución y la criminalización del consumidor en lugar de ir por los narcos. Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las autoridades políticas sostienen que no se debe criminalizar a los consumidores, el sistema penal los procesa, condena así acciones privadas de las personas que deberían ser ajenas a cualquier criminalización. Si hay algo que ha quedado evidenciado es que la penalización, el concepto prohibitivo en sí mismo, sin otros elementos, argumentos y políticas de Estado, evidentemente no ha dado los resultados que se esperaban. ¿Cuáles pueden ser las alternativas? ¿Es necesario un debate parlamentario sobre la despenalización, sobre la legalización de las drogas? Bueno, vamos a tomar contacto con Luciana Echeverría, quien es legisladora provincial en Córdoba. Luciana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un verdadero placer sumarte. Bueno, lo primero que queríamos consultarte, Luciana, es si lo que ha ocurrido en Buenos Aires y lo que cotidianamente sucede con el narcotráfico en la Argentina, que muchas veces no es portada ni toma la dimensión de esta verdadera tragedia, no nos está advirtiendo sobre la necesidad de discutir en los ámbitos parlamentarios la despenalización, la legalización del consumo de estupefacientes. Sí, claramente. Creo que todo esto que está pasando en provincia de Buenos Aires y también los datos que ustedes aportaban recién, creo que muestran un panorama que evidentemente requiere un debate a fondo sobre el paradigma en el cual nosotros estamos viviendo hoy, que es el paradigma provisionista, impulsado ya desde hace más de un siglo por Estados Unidos principalmente, y que creo que ha fracasado estrepitosamente, ¿no? Creo que lo que está pasando hoy en Argentina es una pequeña muestra de toda la miseria, ¿no? De este sistema, de cómo funciona, que bajo una prohibición que no está basada estrictamente en cuestiones científicas, sino también con muchos prejuicios morales, termina beneficiando todo un sector vinculado al narcotráfico, que además es todo un mecanismo que requiere, que intrínsecamente es corrupto, porque requiere para sobrevivir de un triángulo de impunidad, que es el que nosotros siempre denunciamos, ¿no? Entre el poder político, la policía, el poder judicial
y bueno, que les da cada vez a los cárteles y a todos los sectores que se benefician del narcotráfico mucho más poder. Entonces, eso hace que la droga hoy está disponible, estas sustancias están disponibles para quien quisiera, digamos, ¿no? Entonces, me parece que prohibirlas no evita el contacto con estas sustancias, pero sí lo que genera es una estigmatización del usuario, digamos, justamente el adicto, en este doble estatus de adicto y delincuente, ¿no? Ustedes recién apuntaban algunos datos de que las principales causas, ¿sí?, que llegan a la justicia son por tenencia simple, por digamos, para consumo personal. Entonces siempre se apunta, digamos, al usuario y no a los grandes narcotraficantes. Entonces, ¿y eso qué significa? Que no solamente se estigmatiza y se criminaliza, digamos, a un sector, sino que se evita por parte o impide que el Estado tenga verdaderas políticas de prevención, de seguimiento y de reducción de daños, que es la que ya también se viene demostrando que es, digamos, el mejor paradigma para abordar el tema de la drogodependencia, ¿no? Que creo que en los ámbitos científicos ya hay bastante acuerdo y consenso en que, digamos, la drogodependencia es un fenómeno multicausal, ¿no? No tiene que ver solo con la posibilidad de acceder a una sustancia, sino que hay cuestiones, aspectos y variables sociales, también hay variables subjetivas. Entonces, bueno, todo eso requiere de un acompañamiento del Estado que hoy no existe. ¿Cuál sería la importancia de legalizar, que es la propuesta? Recién escuchábamos que Bernie decía, bueno, si se confecciona un laboratorio medicinal podemos conseguir, buscar y rastrear la trazabilidad. Si se da en un espacio clandestino, eso se pierde como uno de los aspectos. ¿Por qué creen ustedes que habría que avanzar hacia la legalización? Bueno, justamente porque uno de los aspectos, lo mencionaba recién, que nos parece que el Estado tiene que estar presente para poder acompañar a aquellas personas que generan un consumo problemático, que no son todas las que acceden a estas sustancias. Si todo esto es clandestino, eso se hace mucho más difícil para poder también controlar la calidad de lo que se consume, que es lo que pasó ahora, digamos, que efectivamente si hay un control estatal de estas sustancias, uno puede realmente saber qué es lo que está consumiendo la gente y se evitan, en este caso, digamos, que ha llegado a un punto extremo, muertes, digamos, de personas, pero también nos interesa, como les decía antes, romper este triángulo de impunidad que existe entre el poder político, la policía, el poder judicial y justamente todos los que están involucrados en el narcotráfico, que tienen muchísimo poder. De hecho, en muchos países, no solamente acá, se demuestra que digamos, tienen más poder que los gobiernos que supuestamente los tienen que controlar, perseguir y sancionar. Entonces, nos parece que, digamos, con una legalización eso se puede, digamos, evitar, y nos parece que es lo que hay que impulsar. Pensando en otras experiencias, a ver, en lo que ha sucedido con la marihuana, que parece ser como el primer paso para el debate que generalmente se suele dar sobre la despenalización. En algunos países esto, a ver, en Uruguay hay un control del Estado que no solamente está ligado con la comercialización, sino incluso hasta en la producción, que es un poco el debate que se había dado también aquí en la Argentina. Entre ese escenario y la posibilidad de una despenalización absoluta, donde también uno imagina cómo hace el Estado para poder controlar todos esos pasos que se van a dar después. ¿En qué escenario podríamos pensar que se podría dar ese avance de la despenalización en la Argentina? ¿Ustedes creen que se tiene que dar una despenalización absoluta, gradual, con algunas drogas, con otras no? Bueno, justamente me parece que lo importante es dar el paso para el debate, ¿sí? Yo no soy especialista en lo que hace a las distintas sustancias, pero sí he accedido a distintas investigaciones y trabajos en los cuales justamente tiene que ver con esto de que es un abordaje que requiere
digamos, que sea interdisciplinario y que se puedan ver desde distintas aristas, digo, porque responden las cuestiones sociales, culturales, morales, religiosas, incluso en muchos casos. A nosotros pensemos que sustancias que hoy tenemos completamente legalizadas y que generan muchísimos trastornos también de salud y que son muy tóxicos, como es el alcohol, digamos, en otros momentos ha estado prohibido. Entonces, creo que eso es una pequeña muestra de que no tiene que ver con la sustancia en sí, ¿sí? El tema del consumo problemático de drogas no depende de la existencia de la sustancia, sino de múltiples factores. Entonces, bueno, me parece que hay que escuchar a especialistas, que hay que escuchar a distintas voces, que nos merecemos ese debate justamente para poder avanzar en otra realidad. A ver, yo les decía recién que el paradigma prohibicionista fracasó estrepitosamente. Bueno, hay múltiples ejemplos, no solo por la cifra que ustedes mostraban de la cantidad de gente que accede a distintas sustancias en el mundo. Yo les pongo el ejemplo de Afganistán, que en el 2001 producía 76 toneladas de heroína y es uno de los países más militarizados del mundo y con fuerzas militares de Estados Unidos, que es el principal impulsor del prohibicionismo, que hoy Afganistán produce el 87% de la heroína que se consume en el mundo, ¿sí? Entonces, evidentemente acá hay una fachada, ¿no?, política que esconde grandes negociados detrás, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que tenemos que poner en la mira, que tenemos que poner también el punto en cómo realmente queremos, digo, porque si no hay cuestiones morales que aparecen y no una verdadera preocupación por acompañar a aquella persona que tiene un consumo problemático de sustancias. A ver, veamos los datos de esto que pasó en Buenos Aires. Dada, digamos, la gravedad de la situación, bueno, en pocas horas pudieron sacar de circulación 20.000 dosis. Entonces, esto nos muestra dos cosas. En primer lugar, que las drogas y las sustancias están disponibles para quien quiera, digamos, a pesar de estar prohibidas. Y lo otro que demuestra es que la policía y la justicia perfectamente podría avanzar en sacar en circulación estas dosis si realmente quisiera. O sea que ahora lo tuvieron que hacer, digamos, por la situación que se había generado, que era realmente una tragedia, pero si no, esto es cotidiano. Todos saben a dónde se cocina droga, dónde está quien la distribuye. Entonces, esto marca, digamos, ¿no?, cuáles son todo este sistema corrupto que existe, que involucra políticos, que involucra empresarios, que involucra policías y jueces. Y bueno, y me parece que por eso es fundamental que también en todo el modelo que nosotros podamos discutir e implementar haya instancias de control social, ¿no? Eso me parece que también es la clave para poder llegar a buen puerto. Y sí, sabemos que no va a ser algo de un día para el otro, de hecho costó muchísimo, sobre todo en una provincia como la nuestra, que fue prácticamente la última provincia en adherir a la ley de cannabis medicinal, algo que ya está bastante probado, ¿no? Luciana, lo pensaba también en todo esto que vos señalabas, de lo difícil que resulta por esas complicidades estructurales, policiales, políticas, económicas para controlar o erradicar el narcotráfico, pero también el enorme poder que tiene el narcotráfico para evitar que haya una legalización, porque no les conviene. Digamos, si vos legalizás o despenalizás, se pierde el negocio. El narco pierde el negocio. Claro, en la que así también habrá otro elemento que seguramente va a generar mucha presión en esta discusión, que se podrá aprobar o no, pero que necesariamente debe comenzar a ser discutida en la Argentina. Luciana, queremos agradecerte muchísimo este contacto. Seguramente lo vamos a reiterar para seguir abordando un tema que es central y que va mucho más allá de la coyuntura y lo que ha ocurrido en Buenos Aires y que tiene que ver con lo que vemos en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en distintas provincias argentinas que se ven afectadas por el impacto del narcotráfico. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y también por abrir este debate tan necesario. Muchísimas gracias. Luciana Echeverría, quien es legisladora del Frente de Izquierda en la provincia de Córdoba. Cuántas aristas, cuántos elementos que se desprenden de esta discusión. Vamos ahora con más noticias.